Sean bienvenidos, hermanos, a la escuela dominical. Vamos a concluir con el curso de los primeros rudimentos. Por favor, abran sus Biblias en Hebreos por última vez. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6 doctrinas que conforman el fundamento, la leche, los principios básicos o elementales de la palabra de Dios. Doctrinas que todo cristiano maduro, después de algún tiempo, tendría que dominar plenamente. De otra forma, usted y yo entramos en esa categoría del capítulo 5, versículo 12, que dice de la siguiente manera: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es la leche? ¿Cuál es ese alimento que debemos adquirir en nuestros primeros años, en nuestros primeros días como nuevos conversos? Los primeros rudimentos. Capítulo 6, verso 1 dice, en la parte final, no echando otra vez el fundamento. Tenemos la esperanza de que usted, de que cada miembro, de que cada persona que tomó este curso, en el siguiente año no se vuelva a preguntar cosas que ya debería de entender, que no tenga las limitantes para poder dar este curso a otra persona que lo necesita. No tenemos excusa para echar de nuevo el fundamento. El fundamento son los primeros rudimentos, la doctrina básica de Cristo. Y son 6 doctrinas por lo que hemos considerado. La primera, el arrepentimiento de obras muertas. Arrepentirnos, cambiar de perspectiva, cambiar de mente sobre nuestras obras, nuestras acciones, nuestro rito, nuestra exterioridad, nuestra religiosidad, y entender que nuestras obras no pueden salvarnos, no son eficaces, no tienen la capacidad de redimirnos, por eso son llamadas obras muertas. Arrepentirnos de esas obras para considerar la única obra que, según Hebreos, tiene la eficacia de salvar y redimir al ser humano, la obra viva de Jesús de Nazaret, el Cristo. Segunda doctrina, la fe en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solo la fe en Dios, en Cristo, puede darnos justificación, puede darnos vida. Somos salvos por medio de la fe y nada más. Tercera doctrina, la doctrina de los bautismos. Es lo que dice el versículo 2. Bautismos en plural porque existe una diversidad de bautismos. Los bautismos judíos, los bautismos practicados en el Nuevo Testamento como el bautismo de Juan, el bautismo de Cristo, el bautismo que fue otorgado en la Gran Comisión que practicamos nosotros. Entender que el bautismo, en este caso, es el acto visible que nos ingresa a la familia de Dios, que nos hace miembros visibles del nuevo pacto
Y desde ese punto de vista el bautismo solamente es un símbolo, una ordenanza, un testimonio de fe. Todo está ligado. En el bautismo no experimentamos la fe. La fe en Dios la experimentamos antes, pero en el bautismo damos testimonio público de esa fe y somos ingresados a la familia de Dios. Posteriormente viene la doctrina de la imposición de manos. ¿La notan? Porque después de que un hermano se arrepintió de sus obras, puso su fe en Cristo, fue bautizado, lo que se espera de ese hermano, de esa hermana, en un futuro no muy lejano, es que ese hermano o esa hermana sirvan a Dios. Y el símbolo, el rito, si lo quieren ver así, de que un hermano va a empezar a servir a Dios en la congregación, es la imposición de las manos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ¿recuerdan? No impongas las manos con ligereza. En la sección final se nos habla de la resurrección de los muertos, doctrina que ya se explicó a detalle. En el día postrero vamos a ser resucitados con un cuerpo glorificado a la imagen del Hijo de Dios. Y a la par tenemos la doctrina del juicio eterno. Y hoy vamos a concluir con esta doctrina, el juicio eterno, haciendo un énfasis sobre los creyentes en la experiencia del juicio final. Vamos a hablar de los creyentes y de cuál será su experiencia en el día del juicio o en el juicio final. Vamos a hacer una oración, hermanos. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso, porque siempre estás atento a nuestras necesidades. Señor, te damos a ti las gracias por Cristo y por la redención que fue aplicada por medio de la fe en Él. Y te suplicamos, Señor, que perdones nuestras faltas, porque todos los días hacemos cosas que van en contra de tu voluntad, en contra de tu ley. Suplicamos que tu misericordia se manifieste en esta mañana, nos limpies de todo pecado y nos permita, Señor, una oportunidad más por Cristo Jesús para entender tu palabra y para poder experimentar en nuestras obras lo que estamos aprendiendo. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. El juicio eterno. Los creyentes en la experiencia del juicio final. Bueno, ya explicamos que el día del juicio es el punto clave de la escatología. Somos levantados del polvo de la tierra, justos e injustos, todos seremos resucitados de manera general para ser colocados delante del Cordero y darle cuenta de nuestras obras. La resurrección entonces es el primer suceso importante, pero somos resucitados para ser juzgados. Hay textos que me vienen a la mente como Apocalipsis que dice: y el mar entregó a sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos, y fueron puestos de pie ante Dios. Entonces la resurrección es el evento que nos conduce al día del juicio. También ya explicamos que el juicio que se va a experimentar en un futuro, pues va a involucrar a creyentes e incrédulos. Todos van a ser juzgados en ese día. No hay muchos juicios, solo hay un juicio. Pero es importante entender que el juicio futuro o el juicio final no será un juicio de salvación o condenación. Eso ya lo explicamos. La salvación y la condenación no se van a juzgar en ese día. ¿Por qué? Porque la salvación y la condenación ya se juzgaron en este mundo en el momento que nosotros respondimos en fe al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o al revés, en el momento que nosotros rehusamos creer en Él, fuimos ya juzgados. Recuerden los textos clave, Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En el momento que usted rehúsa creer en el Hijo de Dios en esta vida, usted ya fue juzgado para salvación, y si ha actuado en incredulidad,
usted está condenado. Pero también dice Juan 3:36, el que tiene al Hijo o el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tiene o tendrá? Tiene una experiencia presente en esta vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la furia de Dios está sobre él. No dice estará sobre él, está. La cólera de Dios, la ira de Dios, que es una expresión de su ausencia, de su abandono, es una experiencia presente para todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo. Y bueno, entonces vamos a destacar al menos 3 cosas importantes el día de hoy, a partir de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, del verso 11 al 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, del verso 11 al 15. Aunque el día del juicio es un día general porque todos serán juzgados, buenos y malos, justos e injustos, hay algunos pasajes que solamente colocan la lupa sobre la experiencia de los creyentes, como es el caso de este pasaje y algunos otros. Vean por favor lo que dice el pasaje, capítulo 3, del verso 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, hay que considerar algunas cosas importantes. En la iglesia de los Corintios existía un problema muy grande. Ese problema tenía que ver con el fundamento. El fundamento en este contexto es nuestro Señor Jesucristo. Noten el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Algunos hermanos estaban colocando otro fundamento. Algunos decían en el contexto, si recordarán, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Estaban colocando fundamentos humanos, y si sobre esos fundamentos ellos empiezan a obrar o a edificar, evidentemente no tendrán ninguna recompensa. Eso se va a desvanecer. Pablo les da un consejo más adelante en el capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, los apóstoles, Pablo y Apolos, aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Pablo los redirige al fundamento, las sagradas escrituras. Pablo y Apolo son siervos de Dios, pero aprendan en nosotros, dice Pablo, a no pensar más de lo que está escrito. Aprendan a no hacer eso. Solo reflexionen, piensen y acepten lo que está escrito. Y termina diciendo en el versículo 6, no sea que por causa de uno, o sea, por causa de uno que pensó más de lo que está escrito, se envanezcan los unos con los otros. Y bueno, en el capítulo 3, versículo 11, el fundamento, sin duda alguna, es nuestro Señor Jesucristo. Pero vean el verso 2. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra, verso 15, si la obra de alguno se quemare, ¿cuál es el énfasis? Obras. Por gracia somos salvos, no por obras, ¿estamos de acuerdo? Pero la salvación no es algo que se va a juzgar en ese día. Hemos explicado ya, la salvación se juzgó en esta vida en base a la respuesta que tuvimos hacia el Evangelio, hacia Cristo. Por lo tanto, el primer punto solamente es un recordatorio. El día del juicio es un juicio de obras. Lo que en ese día se va a juzgar son las obras de cada uno. Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber. Las obras van a ser juzgadas y van a ser examinadas. Porque es necesario que cada uno de nosotros esté delante de Dios en el día de Cristo, en el tribunal de Cristo, para que Dios juzgue las obras que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sean buenas, sean malas. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis se habla de los libros, un símbolo de las obras? Y todo eso va a ser juzgado, mis hermanos. Cada acción, o como lo dijo el Señor Jesús, de cada palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que en ese sentido, usted no se preocupe por si va a ser salvo o no va a ser salvo. Porque si usted quiere ser salvo, preocúpese hoy. Crea en Jesucristo. Ejerza fe en Él, eso es todo. El que cree en Él no será avergonzado. Pero sus obras sí van a ser determinantes en cuanto a la recompensa, en cuanto al galardón y en cuanto al amor que expresamos para con Dios. Veamos entonces lo que dice el versículo 11 de nuevo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Punto número 2. Es muy importante considerar esto. Las obras serán juzgadas ¿en base a qué, mis hermanos? En base al fundamento, que es Cristo Jesús. Las obras no van a ser juzgadas o recompensadas porque sean muchas, ¿se entiende? O porque sean muy bonitas, o porque hubo una buena intención. El camino a la perdición está lleno de buenas intenciones. Las obras van a ser recompensadas o van a ser valoradas en base al fundamento sobre el cual se hicieron estas obras, ¿se entiende? Y ese fundamento, mis hermanos, es Cristo Jesús. Si alguien quiere hacer obras, si alguien quiere ganar un galardón, una recompensa en ese día y excluye a Cristo Jesús, sus obras van a ser quemadas, como lo dice el contexto. Sus obras no tendrán peso ni valor. Ejemplo, vean conmigo por favor Mateo capítulo 7. Vamos a hablar de un caso muy extremo. Mateo 7, verso 21. Un ejemplo muy extremo, porque aquí hablamos incluso de personas no creyentes, ¿verdad? Y el tema es sobre los creyentes. Pero vamos a ver este ejemplo, porque tiene que ver con el fundamento que es Cristo Jesús. Dice el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día. Y yo pregunto, ¿en qué día? En el día del juicio, en el día final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hermanos, ¿es una buena acción, es una buena obra predicar en nombre de Cristo o no? Es muy bueno. Si usted sale a la calle a predicar, al parque, en nombre de Cristo, hablando del Evangelio de nuestro Señor,
usted está haciendo algo correcto, algo bueno. Pero vean que estos personajes dirán en aquel día: en tu nombre profetizamos. ¿Qué más? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Buenas obras o no? Buenas obras, ¿no? Hay personas que se jactan, incluso nosotros somos los únicos que testificamos por todo el mundo, casa por casa, en el nombre de nuestro Señor. Hay otros que se jactan también diciendo: nosotros tenemos campañas de sanación, sanamos a mucha gente, ven por tu milagro. Mucha gente se ha visto beneficiada de que en el nombre de Jesús han recibido la salud, el beneficio físico. Y otras personas incluso se pueden jactar, como lo dice al final: nosotros echamos fuera demonios. A nuestra iglesia han llegado muchas personas endemoniadas y por la gracia de Cristo los hemos echado fuera. Bueno, son buenas obras. Sin embargo, en el versículo 23 encontramos algo terrible. Y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Tenían el fundamento? No tenían el fundamento. Decir en el nombre de Jesús no es ningún fundamento. Muchas veces se ve como una fórmula mágica, como algo místico. Pero tener el fundamento, edificar sobre ese fundamento que es Cristo, significa tener una relación estrecha con ese fundamento que es Jesús. Nunca os conocí significa nunca hubo una relación, nunca hubo intimidad, nunca hubo nada entre tú y yo. Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces nunca hubo una voluntad correcta, porque no lo conocían, ¿no? Es lo que dice el contexto. Gracias, mi hermano. Ahora, otro ejemplo, mis hermanos. Es Mateo 25. Versículo 41, que básicamente es lo mismo, hermanos. Es la misma explicación, pero amplificada, ¿sale? Verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Qué tiene que ver esto con el fundamento, hermanos? Mis hermanos, el fundamento es Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es el gran mandamiento de nuestro Señor Jesús? ¿Cuál es su régimen, en resumen? Fíjense, no solamente es el amor, ¿verdad? Es el amor, pero no solamente es el amor, es ámense los unos a los otros. Primero, es el amor desarrollado primariamente ¿entre quiénes? Entre los hermanos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y si usted hace obras, hace muchas cosas, sin considerar el amor a sus hermanos más pequeños, sin considerar a la congregación y al pueblo de Cristo, usted está edificando sobre algo que no es el fundamento. Y puede hacer muchas cosas hermosas, loables, pero el fundamento está siendo desechado. Otro pasaje importante, Gálatas 5, por favor. Versículo 6, hablando del valor y las obras que realmente tienen valor. Gálatas 5, 6 dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús
Ahí está el fundamento. Sí, Cristo Jesús. Bueno, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, o sea, ser judío no tiene ningún valor, ni la incircuncisión, o sea, ser judío o gentil no vale, en Cristo no tiene valor, ¿sale? Bueno, ¿qué es lo que tiene valor? Vean lo que dice, sino la fe, pero ¿cómo dice? La fe que obra. ¿Y por qué obra? Por el amor. El fundamento es Cristo. El fundamento es el amor en Cristo. Y si sobre ese fundamento edificamos y nuestras obras están en base a ese cimiento, entonces vamos a obtener recompensa. Noten lo que dice 1 Corintios 3, verso 12. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Hay obras que parecen estar fundamentadas en Jesús. Por ejemplo, Bernabé. ¿Sí recuerdan a Bernabé? Él, en su corazón, tuvo la intención de vender un terreno y poner la ganancia al pie de los apóstoles. ¿Sí recuerdan? Los apóstoles en ese momento no tenían una buena organización. Ellos predicaban y aparte administraban las ofrendas. Ya sabemos más adelante que se arregló el asunto, ¿verdad? Bueno, pero en ese momento Bernabé lo hizo con buena intención, realmente lo hizo fundamentado en Cristo, impulsado por el amor. Pero hubo una parejita, un matrimonio en la iglesia de Jerusalén, que dijo, pues ¿cómo nos vamos a quedar atrás nosotros? Tenemos un terreno, vamos a venderlo y vamos también a donarlo a la congregación para las necesidades de los más pobres. Pero la intención no era buena, mis hermanos. La intención de este matrimonio, Ananías y Zafira, era quedar bien con los apóstoles, tener una posición delante de la congregación. Sus intenciones eran malas, la jactancia, la soberbia, la vanagloria de la vida. Y en ese momento Pedro se da cuenta. Bueno, hay que considerar que toda obra, por más buena que parezca, tiene que tener una intención pura, una intención que fluya de Jesús, una intención que fluya del amor en Cristo Jesús. Pero noten lo que dice el versículo 12. Sobre ese fundamento, algunas personas edifican oro, plata, piedras preciosas. Obviamente es un lenguaje figurado, ¿verdad? Es un lenguaje figurado, pero el oro, la plata y las piedras preciosas son un equivalente a las obras que están fundamentadas en Cristo. Obras que van a permanecer, porque si pasas por fuego, el oro, la plata y las piedras preciosas permanecen, ¿soportan el calor? Sí, sí lo soportan, pueden sobrevivir. Pero hay hermanos, en el verso 12 también, que sobre este fundamento, en apariencia, empiezan a edificar. ¿Pero qué edifican? Edifican con madera. ¿Con qué más? Con heno y hojarasca. O sea, esas obras no pueden permanecer ni pueden ser recompensadas en el día del juicio. Lo que nos lleva al inciso A de este segundo punto. Hay obras que van a permanecer ante Cristo en el día del juicio. Obras que permanecerán ante el juicio. Tenemos una breve explicación. Son obras hechas en Cristo Jesús, obviamente. Son obras hechas en base al fundamento que es Cristo. De ahí su permanencia, hermanos. Metafóricamente, son como oro, plata o piedras preciosas, ¿se entiende? Obras que realmente fueron hechas en base al fundamento que es Cristo Jesús. Y esas obras definitivamente serán recompensadas. Es lo que dice el versículo 13 en adelante. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. ¿Las obras nos pueden salvar? No. ¿Pero las obras contribuyen a la recompensa eterna? Es una diferencia. Una cosa es la salvación y otra cosa es el galardón o la recompensa. ¿Nuestras obras van a ser premiadas? Nuestras obras van a tener recompensa, van a tener galardón. El Señor le dice a los profetas, no se preocupen por la persecución, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay un galardón, pero ese galardón se gana, y se gana por medio de nuestras obras. No vamos a confundir esto con la salvación, hermanos. La salvación es por pura gracia, pero la recompensa se gana a través de nuestras acciones. Por eso dice el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Inciso B, las obras que serán quemadas, bueno, es una expresión que está indicando simplemente lo siguiente: son obras hechas sin el fundamento que es Cristo. ¿Se entiende? Obras que no consideraron a Cristo Jesús, que no consideraron el amor, que están fuera de ese fundamento, de ese cimiento. Son obras hechas sin el fundamento que es Cristo. Metafóricamente, son equiparables a la madera, el heno y la hojarasca. Y esas obras son una pérdida, es decir, esas obras no serán recompensadas. Lo dice el versículo 15 al final, vean. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Entonces, nuestras obras que no tienen un fundamento en Cristo, que obviamente son obras con malas intenciones u obras malas, pecaminosas, no nos van a condenar ni nos van a afectar en cuanto a la salvación, pero no van a ser recompensadas. Vamos a sufrir pérdida. Es como una inversión que hace usted con algo que tarde que temprano se va a desvanecer. No encuentra ninguna ganancia, sino pura pérdida. Y número 3, hermanos, y esto es muy importante. La salvación es segura por la gracia divina. ¿Eso está claro? ¿Estamos seguros de que somos y seremos salvos? Sí, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces la salvación es segura por la gracia divina, pero nuestras obras sí determinan o determinarán nuestra recompensa. Vean la expresión final del versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y vean cómo dice al final. Si bien él mismo será salvo. ¿Será salva esta persona? Un cristiano con malas obras incluso, ¿será salvo? Un cristiano negligente, que no obró para bien, incluso tuvo malas obras, ¿puede obtener salvación? Sí, porque la salvación no se basa ni en las buenas obras ni en las malas obras. Dice el versículo 15, si bien él mismo será salvo. Y vean lo que dice al final, aunque así como por fuego. Y voy a usar una expresión un poco burda, pero será salvo así de panzazo, básicamente, ¿no? Aunque tuvo malas acciones, aunque no tuvo buenas obras, él es salvo por la gracia divina. Y dice Pablo, aunque así como por fuego. Bueno, ahora veamos algunos pasajes ya para finalizar, que enfatizan mucho la realidad de que hay un galardón para nosotros como hijos de Dios. Vean conmigo, por favor, la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Y vean por favor conmigo el versículo 6. Pensando en el apóstol Pablo, él dice lo siguiente, vean. 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pocas palabras, voy a morir. El tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pregunta, ¿hay una recompensa para Pablo? Sí, metafóricamente le llama una corona de justicia, pero una corona tiene que ver con una recompensa. Y sigue diciendo, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pregunto, ¿en qué día? En el día del juicio. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una recompensa por nuestras acciones, por pelear la buena batalla, por terminar la carrera. También vean Hebreos capítulo 6, 9 y 10. Hebreos 6, verso 9, dice de la siguiente manera: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hebreos viene hablando de personas que probablemente no son creyentes, pero Hebreos dice, yo en cuanto a ustedes estoy convencido de que en ustedes existen cosas mejores que pertenecen a la salvación. Verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios va a recompensarles a ellos sus acciones, ¿se dan cuenta? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Muchas veces hacemos cosas, realizamos obras que parecen no tener recompensa, pero Hebreos nos dice que Dios no es injusto y que Dios sí se va a acordar de nuestras obras. Hermanos, tengan ánimo, dice Pablo, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿En qué sentido? En que todo será recompensado. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso no solamente en el ámbito temporal. Es más, muchas veces usted puede estar sembrando en esta vida y no recibir nada. La cosecha, la recompensa, el galardón se va a recibir en el día del juicio. Y por último, hermanos, vean conmigo la primera carta de Pedro. Bueno, Pedro le dice a los otros pastores, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, el Papa primero, ¿no? Dice, yo anciano también, con ellos. Vean la posición de Pedro. Yo soy igual que cualquier otro anciano. Soy un pastor, soy un ministro pastoral como cualquier otro anciano. En este caso, a los ancianos que se refiere. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Pregunta, ¿es una labor un poquito difícil? Si consideramos a la grey de Dios, es complicado, ¿no? Pero Pedro dice, apacienten la grey de Dios, cuídenla, aliméntenla. Dice después, cuidando de ella, vean esa expresión, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, no son señores, son cuidadores, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y pregunto yo, ¿cuándo va a aparecer el príncipe de los pastores? En el día del juicio. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una expresión figurada o simbólica que nos habla de la recompensa. Bueno, este fue un estudio para complementar lo concerniente al día del juicio, hermanos. Un exhorto para terminar. Usted puede estar desanimado muchas veces en la obra del Señor. Usted puede pasar por desánimo, se puede desalentar,
Los hermanos, las hermanas, su familia, la gente a la que usted le sirve, en algún momento puede incluso defraudar o lastimar. Pero recordemos una cosa, tenemos una recompensa, independientemente de la respuesta que tengamos en este mundo. El apóstol Pablo concluye su vida con una situación muy fea, ¿no? Solo lo voy a buscar para animarles. Yo no sé qué esté pasando cada uno de ustedes, pero la enseñanza tiene que animarnos, ¿no? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Ya saben que Pablo está a punto de morir, va a ser sacrificado. Y si usted realmente tiene el interés de servir a Dios, si usted, sea hombre o mujer, quiere dedicarse a la obra del Señor y aportar en algo con su servicio dentro de las limitantes y las capacidades que el Señor le ha dado, debe ser consciente de algo, que si en el árbol verde se hicieron estas cosas, ¿se acuerdan de esa expresión? ¿Cuánto más con vosotros? Pablo termina sus días diciendo el versículo 6, yo ya estoy para ser sacrificado, Timoteo. Básicamente esta es la última carta de Pablo. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pensemos un poquito, ¿estaba contento Pablo? Pues tengo recompensa al final de cuentas, ¿no? En esta vida no, pero en la que viene sí. Inmediatamente cierro mis ojos y yo estaré en ese día glorioso. Y dice el versículo 9, procura venir pronto a verme. Fíjense lo que pasa, verso 10. Porque Demas me ha desamparado. Demas era un colaborador importante en el grupo misionero de Pablo. Pero Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estoy solito, ¿no? Y me voy a morir dentro de poco, aparte. Verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Pregunta, ¿está consciente de que va a morir? ¿Y tiene aún el tiempo y la disposición para seguir estudiando? E incluso le dice, mira, ven a verme ya para despedirte. No, cuando vengas, por ahí te pido que te traigas los libros, los comentarios, no sé, ¿no? Lo que necesito para seguir estudiando. Él está firme en su servicio al Señor, hermanos. Y lo han desamparado varios hermanos, Dice el versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿En qué día? Pues en el día del juicio. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Mira, Timoteo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Si usted piensa que la vida cristiana concluye con una brecha dorada, gente que lo ama alrededor, pues probablemente no va a ser así, porque Pablo está pasando por situaciones muy trágicas desde una perspectiva. Versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, o sea, aparentemente esta expresión implica que sus colaboradores se acobardaron y no lo acompañaron en su primera defensa. Versículo 17, vean cuál es el ánimo de Pablo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Espero, hermanos, que esto les pueda ayudar un poco. Yo no sé por lo que usted pueda estar pasando, pero tenga ánimo, porque su labor en el Señor no es en vano. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentarios? Sí. ¿Qué se refiere con cegar generosamente? La palabra generosamente o escasamente. Ok. Bueno, nuestras acciones en esta vida tienen un impacto justo o equilibrado para la eternidad. Es decir, siendo un poquito más claros, si yo siembro generosamente en esta vida, y no se trata meramente de dinero, ¿no? Implica el tiempo, el sacrificio, el cuerpo. Si yo siembro generosamente, sirvo al Señor generosamente aquí, en esta realidad,
mi recompensa va a ser generosa, o sea, la cosecha. Se usa una figura, hermana. Si usted siembra un campo con un bulto de ajo, pues lo que usted va a obtener en la cosecha va a ser lo equivalente a ese bulto, ¿eh? Pero si siembra un camión de ajo, pues va a obtener lo equivalente, ¿no? Esa es la idea, hermana, que nuestras obras van a ser recompensadas en la medida que nosotros obramos aquí. Entonces tiene que ver con eso, y no solamente con la cantidad, sino también con la calidad y el fundamento que es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y entonces, obviamente que el dinero forma parte de, Pablo sí lo menciona muchas veces, ¿no? Pero no solamente es eso, tiene que ver más con otras cosas, el cuerpo, el tiempo, la disposición, presentarnos como un sacrificio vivo. Y en ese sentido, en la medida que sembramos aquí y obramos para el Señor, recibiremos una recompensa. Bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentarios? Bueno, sí. Ok. ¿De qué naturaleza será la recompensa? Ok, es una pregunta importante, ¿no? ¿Qué es esa recompensa, no? Algunos opinan, bueno, serán algunas casas en el cielo y cosas así. No sabemos. O sea, si yo dijera algo, estaría pensando más de lo que está escrito. Cada vez que se habla de la recompensa, hermanos, se habla en términos figurados, porque la recompensa es tan sublime que va por encima de lo que nosotros podemos concebir. O sea, si yo les dijera, pues va a ser dinero o una mansión de oro, pues realmente no me emociona mucho eso, ¿no? Eso lo puedo conseguir aquí, si me esfuerzo y dejo las cosas del Señor. Entonces, realmente no es de esa naturaleza, no sabemos. Sí, la posición en cuanto a funciones, por ejemplo, los apóstoles evidentemente van a recibir un lugar especial. El Señor se los dijo, ustedes que estuvieron conmigo en mi angustia, a ustedes les será dado un lugar especial. No hablamos de jerarquía, sino de un lugar y una función muy específica, pero eso no se gana, eso es por pura gracia, ¿no? Como vamos a pensar el hermano que es pastor, diácono, la diaconisa, la maestra, eso es por la gracia divina, ¿no? No es por una obra en específico. Pero en cuanto a la retribución de nuestras obras, no sabemos la naturaleza de esa recompensa, no sabemos qué será, cómo será. Lo que sí sabemos es que entre tanto que estamos en este mundo, hermanos, todo lo que tenemos, incluyendo nuestro cuerpo, le pertenece al Señor. En esta vida somos mayordomos, administradores, pero el Señor sí dijo que en el futuro íbamos a recibir lo que es nuestro, vean eso, lo que nos pertenece, y eso tiene que ver con la retribución, aunque no sabemos de qué naturaleza será la retribución. Bien, si no hay más preguntas, podemos tomar 10 minutitos, 7 minutos, si alguien gusta café allá atrás tenemos. Dios les bendiga.